Y en esto de aprender de la historia de la medicina, siempre nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Doctor, gracias por acompañarnos. Por favor. Un reconocido y prestigioso oftalmólogo que dedica su tiempo a la historia de la medicina. ¿Cómo hace? Bueno, lo que pasa es que aprendemos muchas cosas, es decir, entendemos por qué son muchas cosas y de dónde salen. A mí me ayuda para entender cómo son las cosas y por qué transcurren y cómo van a seguir. Así es. ¿Y hoy qué nos trae? Hoy les traigo una historia. Les voy a traer la historia del médico más conocido de la historia. A ver. El doctor Frankenstein. Porque, fíjese, pregúntese cualquiera de ustedes, es decir, a ver, nombrame un médico conocido, mundialmente conocido, que uno puede decir en todo el mundo. Y nadie puede hablar de un... ¿Quién conoce? Podríamos hablar de Freud, podría ser el tipo así profesional más conocido, pero ¿quién hablaba de Schweitzer o quién lo conocía a Schweitzer o quién puede nombrar los últimos premios Nobel de Medicina? No. Sin embargo, todo el mundo conoce al doctor Frankenstein. Eso es el médico más conocido. Y lo más gracioso es que esto existió. Existió de una forma. Entonces les voy a contar que justamente una noche, el 16 de junio de 1816, al borde del lago de Ginebra. Fíjense, mientras nuestros congresales estaban discutiendo si nos independizamos de España o no, había un grupo de literatos ingleses, conocidísimos, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, su esposa, y un doctor que se llama Polidori, que también fue escritor, pero menos conocido. Esos cuatro se reunieron al lago de Ginebra, una condición muy particular, porque ese año fue el año que no hubo verano. Como había habido una erupción volcánica, había ceniza en el aire y entonces no hacía calor. Y entonces estaban en una casa al borde del lago Ginebra sin poder salir porque hacía frío y entonces empezaron a contar historias de terror. Y Mary Shelley, que tenía 18 años entonces, describe la historia de un médico que resucita a un monstruo. Lo encuentra, tenía 18 años. La novela se publicó 2 años después. Y esa misma noche, el doctor Polidori describe la historia de los vampiros. O sea que fíjense que las dos leyendas que van a dar cuerpo a la mayor parte de las historias de terror del siglo XX nacen una misma noche. Vamos a contarle hoy la de Frankenstein. Vamos a arrancar con... Bueno, Frankenstein. Mary Shelley, que se llamaba Mary Godwin en ese entonces, todavía no estaba casada con Shelley, con el poeta, pertenecía a una familia de intelectuales ingleses. El padre fue uno de los anarquistas más conocidos de Inglaterra en su momento, a pesar de que terminó trabajando para el gobierno inglés, pero eso es un pequeño detalle. Y la madre era una feminista, que murió cuando ella era muy jovencita. Entonces ella tenía acceso a toda la intelectualidad británica. Y en ese entonces, en Londres, había un doctor italiano llamado Aldani, que era el sobrino de Galvani, del que hace los primeros descubrimientos con la electricidad, que si ustedes se acuerdan alguna vez en la secundaria jugaron con una ranita a que le aplicaban electricidad y se movía la patita. Bueno, lo mismo hacía Aldani frente a los intelectuales ingleses con cadáveres. Entonces traía un cadáver y le aplicaba electricidad y el cadáver movía el brazo, movía la pierna, gesticulaba. Claro, en ese entonces pensaban que esto era el camino a la resucitación, era la forma de traer un cadáver a la vida. Se trabajó mucho sobre eso. Pero Mary Shelley, en realidad, trae un cadáver a la vida en la forma literaria. Eso nunca se logró al final, no lo logramos tampoco, ni con electricidad, ni con ningún otro medio, pero ella logra traer un cadáver a la vida de justamente por este famoso doctor Frankenstein, que decide aplicar electricidad en un cadáver. Ahora, la mayor parte de la gente no ha leído la novela de Mary Shelley, por más que se edita y se puede conseguir en castellano, pero todos han visto las películas de Frankenstein de una forma u otra. Entonces ahí hay una licencia cinematográfica, como que, por ejemplo, en realidad Mary Shelley lo que dice es que se desentierra un cadáver, que era una costumbre bastante frecuente en Inglaterra del siglo XIX, para dotar de cadáveres a las cátedras de anatomía. Se los pagaba muy bien. De hecho, hubo 2 escoceses, llamaban Burke and Hare, que decidieron que era más barato matar a una persona
y entregarlo a las clases de anatomía. Esto pasó, mataron a 16 personas en Edimburgo y las vendían a buen precio a las clases de anatomía. Pero eso un día, si quieres, les cuento la historia. Pero el hecho concreto es que ella describe a este doctor Frankenstein y a través de la electricidad que le había visto aplicar al doctor Galvani, devuelve a la vida a un condenado a muerte, a un criminal, y entonces empiezan todas las desventuras del doctor Frankenstein y de su monstruo, que no tiene nombre. Él lo llamaba eso, la cosa, monstruo, nunca le da nombre. Nosotros por extensión lo llamamos Frankenstein, porque creemos que es como el hijo de Frankenstein, pero en realidad nunca le da el nombre. Y tiene una desventura que termina en el Polo Norte, o sea que la novela es muy rara, no todo el mundo la conoce, pero es como se da lugar a este personaje que bueno, es parte de nuestra vida diaria, literalmente. El sinónimo de terror es el doctor Frankenstein. ¿De dónde saca el nombre? Ellos, el matrimonio Shelley, recorren Alemania y sobre el Rin hay un castillo que es de la familia Frankenstein, que quiere decir el muro, la piedra de los francos, ¿no? Y en ese muro, en ese castillo, había existido en el siglo XVIII un alquimista llamado Dippel, que también las leyendas urbanas decían que traía muertos del más allá y los resucitaba con un elixir. Entonces no es nada raro que esta señora Shelley, recorriendo Alemania, parando en el castillo de los Frankenstein, haya escuchado esta historia del señor Dippel y que después, esa noche del 16 de junio de 1816, se la haya contado a las personas presentes. Ahí nace el doctor Frankenstein. Qué bárbaro, qué interesante, doctor. Realmente, bueno, el tema de la muerte es un tema que es un tema del ser humano, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera... Y a veces la muerte no es el final de la historia, sino es el principio. El comienzo, así es. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer siempre escucharlo, ¿eh? Enseguida volvemos.